¿Cómo describiría usted el estado actual del sector agrícola en El Salvador en estos últimos años? Bueno, es un poco evidente de que en los últimos años el sector agrícola, así de forma general, se encuentra bastante diezmado, ¿va? Y digo esto porque el apoyo para el pequeño agricultor, pequeña agricultora, es muy mínimo. Realmente muchas de las producciones agrícolas se han reducido. El área, por ejemplo, de si la familia sembraba 2 manzanas, ahora siembra solo media manzana para sacarlo del gasto, porque la agricultura se está volviendo una actividad agrícola bastante inestable y no muy económicamente viable, ¿va? Eh, Muchos de los hijos, por ejemplo, de agricultoras y agricultores ya no quieren seguir ese relevo generacional de trabajar en el campo, ¿va? Ellos quieren buscar otras alternativas que les permita tener unas mejores condiciones de vida. Esto es triste porque debería de ser una actividad potenciada por el Estado, la agricultura, porque es la base de la alimentación del pueblo salvadoreño. Siguiendo con la otra pregunta sería, ¿cuáles han sido, a su juicio, las causas principales que han profundizado las dificultades para la producción agrícola? Bueno, son múltiples causas, ¿va? Una es, por ejemplo, el cambio climático está impactando grandemente en las producciones. Con el incremento de la temperatura también se incrementan otros factores como las plagas, las enfermedades, el estado de los suelos también, que tenemos suelos bien degradados, suelos que son poco productivos ya, pero es por el uso que se les ha dado, que es un uso muy intensivo y con un uso excesivo de insumos agrotóxicos. Entonces los suelos se han ido degradando, perdiendo su fertilidad natural y cada vez es más difícil producir sin un paquete de insumos agrícolas que para las personas resulta caro. Hay un apoyo del gobierno que es una tarjeta que es equivalente a $75. Nosotros hemos hecho un cálculo junto con la gente, ¿va? Que le preguntamos cuánto gasta en esto, cuánto en lo otro, cuánto en lo otro. Y para producir, digamos, una manzana de maíz se necesitan alrededor de $850. Entonces el gobierno les facilita $75 a través de una tarjeta, pero el resto también la gente tiene que ver cómo lo consigue, ¿verdad? Entonces también se les dificulta por eso. Entonces el cambio climático sumado a la infertilidad de los suelos, las variaciones climáticas, porque ahora tenemos temperaturas más fuertes que causan estrés en los cultivos, el incremento de plagas y enfermedades, por ejemplo. Hay plagas que antes eran insignificantes, que no tenían relevancia en los cultivos y ahora son plagas de primer nivel, ¿verdad? Como los trips, pulgones, que antes estaban ahí, pero ahora son plagas que acaban con una cosecha fácilmente. Entonces todos esos factores están incidiendo para que el agro esté como desprotegido y la gente desmotivada, aunque siempre hay muchos agricultores. Nosotros trabajamos con bastante gente que está transformando esa matriz productiva, ¿va? Están migrando o transformándose a una producción más agroecológica. Por otra parte, entonces, ¿qué cultivos han resultado más afectados y qué razones eh, explican ese impacto? Bueno, casi que todos los cultivos han tenido un impacto negativo, como el caso del maíz, por las variaciones climáticas, que en veces tenemos calores fuertes y hay momentos del ciclo del cultivo que tenemos, por ejemplo, lluvias prolongadas, ¿va? Entonces, siempre esos desequilibrios de la naturaleza, como le decimos,
o las variaciones climáticas afectan los cultivos. Por otro lado, las hortalizas, chile, tomate, pepino, que se ven muy afectadas por el cambio climático y por las plagas y enfermedades. Entonces, esto quiere una solución integral porque hay muchos factores que están incidiendo para eso. Sí, o sea, las pérdidas de suelo en este país son bien significativas, principalmente por la erosión. La mayoría de los suelos donde se cultiva maíz son suelos de ladera, y en esos suelos de ladera, cuando no se hace ninguna protección, barreras vivas, barreras muertas, obras de conservación del suelo, el suelo se lava, se erosiona, y eso ocasiona que la capa fértil del suelo año con año se va lavando. Cuando viene a ver la gente dice, nació una piedra aquí en el terreno, dice, porque ya sale una roca, pero no es que haya nacido, lo que pasa es que el suelo se ha ido lavando y hasta que ha llegado a esa capa de roca. Entonces es una pérdida grande lo del suelo. Por otra parte, ¿cómo valora usted la respuesta del Estado ante estos desafíos climáticos en el sector rural? Bueno, como decía al inicio, justo ahora en este momento se está haciendo un censo agropecuario que ojalá ayude a dictar las políticas en beneficio de los productores y productoras de alimentos de este país, ¿verdad? Ahorita el apoyo del gobierno es como en una tarjeta que se llama BAC, que es un bono agrícola que creo que es como por $75. Entonces ese bono le ayuda a la gente a adquirir alguna semilla o algún insumo, pero no es suficiente, ¿va? Es un apoyo bien limitado, ¿va? Bien limitado. Ahora, el otro aspecto es que no hay como un apoyo en asistencia técnica. O sea, las personas, esas agencias de extensión que habían antes, donde los técnicos del CENTA o del MAC iban a visitar a las comunidades, eso ya no estaba. Entonces, si no hay asistencia técnica, no hay un soporte financiero importante, también así son las respuestas que se obtienen, ¿va? Los resultados que se obtienen. Es una cosa bien complicada porque la gente está ahí, ¿va? En los territorios, y con apoyo, sin apoyo, ellos tienen que producir, ¿va? Entonces, muchas organizaciones brindan ese apoyo. O sea, yo conozco muchas organizaciones que les dan asistencia técnica, les ayudan a hacer insumos orgánicos a las personas para reducir el impacto económico y también para ir evitando la degradación de los suelos y la contaminación, que es otro de los factores importantes. Bueno, otra pregunta sería, ¿de qué forma ha impactado la inflación de los precios en los insumos agrícolas en la canasta básica? Como todo está relacionado, si los insumos están caros, las personas tienen que vender a un precio mayor para sacar los costos, pero en la agricultura es bien complicado porque, para empezar, la agricultura es una actividad, si lo vemos desde el punto de vista económico, es una actividad económica bastante riesgosa. Usted puede sembrar una manzana de maíz o frijol o una hortaliza, y si viene una tormenta fuerte y arrasa con todo, se pierde de un día para otro. Entonces es una actividad bastante riesgosa porque depende mucho de variables ambientales, las plagas, las enfermedades,
la temperatura, la lluvia, el clima. Entonces, y los precios en el mercado siempre se mantienen bajos. Para los que venden, para los que compran es diferente, pero ahí hay un intermediario que es el que se lleva también las mejores ganancias, ¿va? Entonces, es una cuestión bastante que tiene muchas aristas, ¿va? Y cuando la gente lleva su producto al mercado, encuentra precios bien bajos, ¿va? Entonces muchas veces no logra ni cubrir sus gastos, o sea, ni cubrir sus gastos de producción. Y ahí es donde tiene que intervenir el Estado con políticas adecuadas. Por ejemplo, el tema de los precios, que es bien sensible. La producción agrícola es casi el 80% de lo que llega a los mercados, las hortalizas, verduras, pipián, el ayote, el chile, es producido por pequeños productores, digámoslo así, ¿va? Pequeñas familias que tienen su pedacito de frijol, de jote, de maíz, y ellos llevan al mercado el 80% de lo que ahí se vende, ¿va? El 20% ya es de las grandes empresas, de las importadoras de frutas, tal vez, que usted ve manzanas, ciruelas, eso no se produce acá, ¿va? Pero eso es solo el 20%, el 80% de lo que llega ahí es del pequeño productor, ¿va? Del que tiene que, con o sin apoyo, tiene que rebuscarse para sobrevivir. Tocando el tema de las políticas, Bueno, la política del 2021 y 25. Ajá. Bueno, la única quizás es la política de los agromercados, que empezó creo el año pasado. La gente dice que ahí hay como mayor disponibilidad de algunas cosas. Sin embargo, en el campo hace falta muchas políticas todavía de incentivo. O sea, por ejemplo, no hay una política de riesgo de daños y pérdidas. Si hay una pérdida por una sequía, por ejemplo, no hay una política que pueda retribuir o restituir los daños que se han perdido. Si se pierde ya, si el agricultor tiene las posibilidades de volver a sembrar y de volver a hacer todo el proceso, se hace, ¿va? Pero si no, perdió. Entonces, hacen falta muchas políticas para de verdad tener un agro floreciente. Hay apoyos más para los grandes, como para los cañeros o los cafetaleros, destinan varios millones, pero la producción campesina familiar está bastante diezmada. Siguiendo con las preguntas, la siguiente sería: ¿cuál ha sido el alcance de programas como el paquete agrícola, los subsidios o la entrega de semillas? No. Bueno, el paquete agrícola y la entrega de semillas, porque dentro del paquete venían las semillas, un quintal o saco de fertilizante y creo que un abono foliar. Eso ya no está. Ahora lo que hay es una tarjeta que se llama el bono agrícola, donde el agricultor de alguna forma tiene la libertad de comprar lo que él quiera, pero en un lugar predeterminado y que solo venden casi lo mismo. Antes el paquete agrícola estaba valorado como en 140, 150 dólares. Ahora el bono agrícola es solo 75 dólares, o sea que las personas tienen menor posibilidad de adquirir más productos. Es, ¿cómo se llama? Una política que debería de mejorarse. O sea, debería de mejorarse en el sentido de que tiene que haber como más
más apoyo en cuanto a semillas, insumos agrícolas para las familias campesinas. Bueno, ¿cree usted que existe actualmente una estrategia nacional definida para avanzar hacia la soberanía alimentaria? Ahorita no, estamos basando nuestra soberanía mucho en la importación, ¿verdad? El Salvador todavía no es un país que consume lo que produce, sino que es un país dependiente de países como Guatemala, principalmente, de Honduras, de Nicaragua, de donde vienen algunos de los productos que ahora consumimos a gran escala aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos como fortalecer o potenciar la agricultura familiar para caminar o transitar a ese propósito, alcanzar de verdad la soberanía alimentaria. Mencionó que algunos productos vienen de Guatemala, ¿como cuáles son esos productos? Las hortalizas, por ejemplo, el tomate, el chile, el pepino, de lo que se vende en los agromercados, casi todo viene de Guatemala. Por otra parte, ¿qué rol han jugado las alcaldías y las organizaciones comunitarias en las respuestas ante las crisis agrícolas? Bueno, las municipalidades, ahora distritos, han jugado un papel muy importante, ¿va? Porque a nivel local ellos conocen a la mayoría de su población y tratan de apoyar de alguna forma en pequeñas como donaciones. También las organizaciones, ¿va? Las organizaciones han jugado un papel muy importante en fortalecer la agricultura familiar, ¿va? Hay muchos campesinos y campesinas que ahora pueden, por ejemplo, hacer sus propios insumos, pueden tener su propia semilla, no depender ya de la semilla híbrida, pueden como manejar sus cultivos de una forma diferente, ¿va? No solo con agrotóxicos, sino también con insumos más locales, ¿va? Con insumos bioinsumos que reducen la contaminación del suelo, del agua, del aire y también de las personas. Nosotros vemos con mucha preocupación, por ejemplo, los incrementos de la enfermedad de insuficiencia renal crónica, que puede estar muy relacionado a factores ocupacionales, como la exposición de las personas al sol por prolongados periodos de tiempo, pero también está relacionado con el uso de algunos productos que son bastante venenosos, ¿va? Entonces hay muchos factores que inciden ahí y que es necesario también hacer algo en eso. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿han surgido nuevas tecnologías, estudios o propuestas para enfrentar las crisis agrícolas recientes? Sí, la agroecología de hecho es una opción viable que se está adoptando en muchos países del mundo y aquí también en nuestro país. La agroecología es la producción de la agricultura con principios ecológicos, donde hay un mayor respeto hacia la biodiversidad, hacia las fuentes de agua, hacia las personas mismas. Entonces, donde se usan tecnologías no contaminantes, se promueve el uso de la semilla criolla, de los insumos locales, de la conservación del suelo, del agua, de la biodiversidad, todo actuando en un ecosistema sustentable. Bueno, por otra parte, se ha promovido con suficiente fuerza la agricultura sostenible, agroecológica o adaptada al clima. Bueno, se ha promovido por parte de las organizaciones, pero por parte del Estado no ha habido como un apoyo bien significante. Sí hay como ya propuestas y hay como estudios de caso y propuestas pilotos del manejo agroecológico,
y esperamos de que esos resultados que se han obtenido sirvan de base para promover de parte del Estado también la agroecología, que es una alternativa viable, reduce la contaminación, ayuda a la conservación de los suelos, de la biodiversidad y es muy importante en las comunidades. ¿Y qué obstáculos limitan que pequeños agricultores puedan implementar estas prácticas? Uno es la falta de asistencia técnica, o sea, no hay quien les diga cómo hacerlo, dónde hacerlo, no hay qué cultivos implementar, ¿va? Entonces no hay asistencia técnica adecuada para que estas personas puedan transitar a una agricultura más sana, ¿va? Lo otro es que la asistencia técnica que brinda el Estado es bien poca, ¿va? Es bien poca, entonces no se alcanza a llegar a muchas familias. ¿Cómo visualiza usted la situación del sector agrícola en medio plazo? Bueno, así como vamos, hay estudios que hablan de que en el año 2030 va a haber menos trabajadores rurales. Ya no va a haber así como, por lo que decía, los jóvenes principalmente no ven una oportunidad en el sector agrícola. Entonces es necesario que el Estado promueva esos emprendimientos con jóvenes rurales, tratar de hacer esas empresas familiares, o esos emprendimientos que puedan mantener a las personas en el sector rural, ¿verdad? Que no emigren a las ciudades o a otros lugares en busca de mejores oportunidades. O sea, el que quiera superarse y tener condiciones de vida buenas en el sector rural debería de hacerlo. Si alguien quiere emigrar ya con esas condiciones, pues es su derecho, ¿va? Pero deberían de haber las condiciones para que los jóvenes no emigren de la zona rural. ¿Qué recomendaciones considera importante para fortalecer la resiliencia del agro salvadoreño? Bueno, hay muchas cosas. Uno es implementar como prácticas agroecológicas. Las prácticas agroecológicas de hecho han demostrado ser resilientes a los fenómenos del cambio climático. Cuando se usa la cobertura o mulch, se previene la erosión, se evita la evapotranspiración del suelo, se fomenta la fertilidad natural del suelo. Es una práctica que debería de estar como institucionalizada también por las organizaciones que promueven la agricultura de parte del Estado. Entonces la agroecología nos brinda una salida a la crisis en las zonas rurales. Solo es de que se promueva en políticas ya, que hayan políticas públicas que promuevan la agroecología en las comunidades rurales. Bueno, hace un momento usted mencionaba que el gobierno da una tarjeta para canjear lo que son los insumos para la agricultura, que son $75. En un dado caso, si el gobierno se le daría una propuesta para incrementar lo que es el bono, ¿cuánto sería el estimado como ideal, para decirlo así, para los agricultores? $850. Eso es lo que se invierte en una manzana de maíz. Hace un momento tocó el tema de los jóvenes, así que bueno, sería, ¿qué papel podría tener los jóvenes rurales y la educación técnica en la transformación del campo? No, es clave el papel de los jóvenes, o sea, los estamos quedando con una agricultura de viejos, o sea, si usted va a las comunidades, quien va a trabajar son personas mayores. Entonces, porque el joven no ve como un futuro
digamos, un futuro bonancible, ¿verdad? Sino que ve cómo su papá sufre de 7 de la mañana o de 6 de la mañana a 5 de la tarde trabajando en el campo y solo hay frijoles, tortilla y maíz, ¿verdad? Lo cual es digno, pero no ve en el campo como una posibilidad de vida más digna, digamos, ¿va? Como un futuro más esperanzador. Entonces la mayoría de jóvenes no piensan en retomar ese trabajo. Entonces es importante y clave de que se trabaje ese sector, ¿verdad? En la ruralidad, o sea, que hayan oportunidades, que hayan subsidios para los jóvenes que quieran emprender, ¿verdad? En el campo, en proyectos si quieren criar animales o sembrar cultivos, debe de haber disponibilidad de, por ejemplo, tierra. El gobierno tiene muchas tierras todavía, entonces debería destinar esas tierras a grupos de jóvenes que quieran trabajar en el sector agrícola. Ya casi para ir cerrando, sí, yo me imagino que ustedes como organización le han presentado algunas propuestas al gobierno, se las han hecho llegar. Nosotros hemos presentado una ley que se llama Ley de Fomento de la Agroecología, que es una ley que recoge un poco las experiencias que hemos tenido en el tema de la agroecología y de la soberanía alimentaria, y aún está la ley en la asamblea, pero no vemos que hayan como mayores posibilidades de que sea discutida o aprobada, pero es una ley interesante que habla sobre la realidad que tenemos en el sector agrícola y como la necesidad de nuevos enfoques para la agricultura. Hemos venido haciendo una agricultura basada en muchos insumos de agrotóxicos, muchos insumos químicos, y es necesario, y a lo largo de los años, este tipo de agricultura demostró el deterioro de los recursos naturales, el deterioro del agua, del suelo, el abandono del campo por las familias. Entonces consideramos que es necesario nuevos enfoques en la agricultura, y ahí es donde toma un papel importante la agroecología. La agroecología reduce los impactos al medio ambiente, también ayuda a conservar la naturaleza, ayuda también a obtener alimentos sanos, nutritivos, y tienen múltiples beneficios. Bueno, así como usted me está diciendo eso como como la organización, si pudiera pedirle algo más al Estado, aparte de esa ley, ¿sería algo más o simplemente la aprobación de la ley? Bueno, con la aprobación de la ley se daría un gran salto que beneficiaría a miles de productores y productoras o familias campesinas de nuestro país. Bueno, sin más que agregar, solo decirle muchas gracias por la entrevista y pues por su tiempo.